hombre ha sido las redes sociales, Daniel Salas. Daniel Salas, bienvenido. Buenas noches, no sé si soy tan conocido, pero bueno, muchas gracias por tus palabras. No, me han escrito bastante justo ahora que venías al respecto, pero ya luego lo comentamos. Lo que nos convoca para este primer bloque es abordar el tema cultural acerca de la recrudecida intolerancia de ciertos sectores, sobre todo de la academia o del mundo académico, entre comillas, el mundo universitario de Estados Unidos, y el tema de la carta que han escrito o que han firmado más de 150 intelectuales que se ha publicado en la revista Harper's acerca de un artículo que se dio en el New York Times hace unas semanas y que motivó la renuncia o el despido del editor de este diario, ¿no? ¿Tú qué percepción tienes al respecto, Daniel? Es un tema sumamente complejo, creo que habría que ir por partes. Como Jack the Ripper. Sí, bueno, o sea, habría que ir por partes. Yo he estudiado en la Academia Norteamericana y tengo un gran aprecio por la calidad, la excelencia de las universidades de Estados Unidos, eso no se puede negar. O sea, los recursos que manejan las universidades de Estados Unidos, las universidades estatales, y mucho más las universidades, las grandes universidades privadas conocidas como las Ivy Leagues, son monstruosos. Entonces, ese es un factor que hay que tomar en cuenta, en primer lugar. Yo estudié en la Universidad de Colorado, Boulder, una hermosa ciudad. El presupuesto de esa universidad, que era nacional, o sea, técnicamente yo estudié en una universidad estatal en Estados Unidos, el presupuesto de esa universidad supera al presupuesto de la educación peruana. O sea, imagínense la cantidad de recursos que tiene esa universidad siendo estatal. Es mucho mayor, no exagerar, tal vez no sea mucho mayor, pero equivalente a todo lo que el Estado peruano invierte en educación estatal. Entonces, y esa es una universidad pues estatal, la Universidad de Colorado, no es una Ivy League. Tiene 3 premios Nobel. ¿Quiénes son? No recuerdo los nombres, pero fueron premios Nobel de química. Okay. Y después creo que hubo otro en biología. Y tienen unos laboratorios de construcción, de estructuras sumamente potentes que no hay ningún equivalente en el Perú, ¿no? La Universidad Católica hace mucha investigación en ese terreno de estructuras, por ejemplo, pero digamos la enorme inversión que hace la Universidad de Colorado en temas de estructuras, de geología, es monstruosa. Pongamos que la calidad académica no esté en discusión, sino de ciertos sectores que sean intolerantes, ¿no? Y hacen bastante el ridículo ya con algunos temas. Francamente, no se imagina uno que uno llega a la universidad a ejercer el pensamiento y acabe con esos disparates. Sobre eso, más que nada, digamos, habría que precisar. Lo de la calidad académica está fuera de toda discusión. Sí, la academia de Estados Unidos creo que es una manera de verlo, es víctima de ese éxito de producción de conocimiento y esos enormes presupuestos que maneja. Pero también es víctima de una continua, y es una tendencia que viene desde los años 90, de una burocratización que supera la burocratización que tenemos en las universidades peruanas o en las universidades privadas como la Católica Cayetano. O sea, si pensamos que las universidades privadas tienen mucha burocracia y los burócratas tienen mayor poder que los profesores en muchos casos, si tenemos esa sensación en el Perú a veces, pues en Estados Unidos es mucho más serio. Es decir, la exigencia de rendimientos, del manejo de presupuestos, quién es el contratado, quién es contratado, qué cursos se van a dictar, qué cursos se van a cancelar. O sea, finalmente son decisiones cada vez, y eso lo ha denunciado Noam Chomsky desde hace mucho tiempo, y Terry Eagleton también lo estaba denunciando, cada vez las instituciones educativas en general están más burocratizadas y el profesor cada vez tiene menos poder, el académico cada vez tiene menos poder. ¿Qué consecuencia puede traer eso? Ahí está el problema, ¿no? Porque, es decir,
un académico puede ser brillante, pero tiene que responder a alguien que no es un académico y que le dice, mira, así están los números, necesitamos tantos estudiantes, necesitamos producir tantos artículos, necesitamos obtener grants, obtener dinero para este proyecto. Y el profesor puede ser, pues, una lumbrera, pero está sometido a una lógica de mercado, cada vez más. No era así en su época clásica, ¿no? Y en esa lógica del mercado, el estudiante es como un cliente y el estudiante tiene la razón. Ese es el gran problema. El estudiante tiene la razón. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. Si yo voy a una pizzería y yo pido una pizza de tales características y me dan otra cosa, yo tengo todo el derecho de protestar. Porque yo dije, tiene que tener esto y otro, usted me está dando otra cosa y devuelvo, porque en ese caso claramente el cliente tiene la razón, porque yo he hecho el pedido exactamente como yo quiero que sea la pizza. La educación no es así. La educación no es lo que tú quieres. La educación es lo que tú necesitas. ¿No es cierto? Es como la medicina. O sea, no sé, si habrá gente a la que le gusta que le estén pinchando, pues metiéndoles antibióticos en los músculos, en las nalgas, ¿no es cierto? O tomar medicinas que son costosas o son amargas, ¿no? No es que a nosotros nos guste. Pero igual tú sabes que en la medicina también se ven unos casos, por ejemplo, los que están contra las vacunas, cosas así, ¿no? Entonces es un disparate que se va sumando en varias áreas. Las personas, el paciente se convierte en una especie de cliente, no, yo quiero que no me des esto. Eso no es así. O sea, usted tiene que seguir ese tratamiento. No es que yo quiero. Es distinto de cuando yo pido una pizza. Me tienen que dar lo que yo pido. Pero cuando voy al médico, no tiene que darme lo que yo pido, tiene que darme lo que yo necesito para curar mi mal. Y cuando voy a la universidad o cuando voy al colegio, no tienen que darme lo que yo pido, sino lo que yo necesito para desarrollarme como persona en la educación básica y como profesional y como ciudadano en la educación universitaria. Y eso implica un entrenamiento. Supongamos que me inscribo en un gimnasio y yo digo, mi objetivo es bajar de peso y mi objetivo es tener más músculos. Tengo que trabajar con un instructor. Personal trainer, claro. ¿No es cierto? Y yo no le puedo decir al instructor, no, yo no quiero hacer eso, me da flojera, algo más fácil. Algo que tú sepas más, al menos a nivel teórico, que hayas repasado libros, que hayas tenido un fundamento. Claro, no hay ninguna opción. No, claro. Entonces, uno puede ir a la universidad y discutir las cosas que no le parecen hasta de un sílabus, si uno tiene un background, una teoría, pero así del aire o porque se les antoja, creo que no. ¿Sabes? Te comento por qué te hacía esta reflexión, digamos, este grado, no sé, decir infantilización sería irse en contra de esa etapa hermosa de la vida que es la infancia, pero es un proceso bien grave de falta de seriedad, creo, con esta gente. Y entiendo o puedo ver que este tipo de antojos que tienen que ver con el correctismo, ¿no? El correctismo político inclusive, se trasladan en una órbita tal, por ejemplo, en el caso peruano, a los scratches, al hostigamiento, a cualquiera que no sigue el orden moral o los versículos del dogma de ciertos progresismos, ¿no? Que se padece sobre todo, por ejemplo, en el caso de las luchas, puede ser por los derechos de la mujer o por los derechos de la comunidad LGTBIQ, etcétera, ¿no? La ecología, y se vuelve todo un infierno para quien discrepa moderadamente de lo que es el canon que creen ellos tener. No sé, por ese lado, ¿qué opinas tú? Exactamente, pero es consecuencia de que el estudiante cada vez se siente más como que el cliente. Empoderado. ¿No? Entonces, es decir, tú tienes que darme seguridad, tienes que decirme lo que yo creo, tienes que estar de acuerdo conmigo, tienes que tratarme con complacencia, no puedes ser tan riguroso, no puedes exigirme mucho porque me pongo a llorar. O sea, eso está pasando. Bueno, yo también fui universitario, también tuve mi juventud, estuve equivocado, tenía ideas equivocadas, pero hay algo que no pasaba y era que yo no sentía que la universidad tenía que ser un lugar seguro o un lugar en el cual
los profesores tenían que aprobarme simplemente porque fui a clases, o los profesores eran injustos. Es decir, sí, yo tuve ideas equivocadas, pero tuve buenos maestros, y incluso los maestros que tal vez no eran tan buenos, nunca sentí que estuvieran agrediéndome, nunca sentí que estuvieran negándome como persona. O sea, había una distancia entre el catedrático y el estudiante. Nosotros reclamábamos nuestros derechos o los derechos de los trabajadores, tal vez con razón, tal vez sin razón, pero es como una especie de, es decir, el sentimiento era de que uno tenía algo por lo que luchar, ¿no? Por motivos por los cuales valía la pena estar en la universidad y luchar por algún ideal. Tu Pero liberalismo me parece que es tardío entonces. En la universidad en todavía este no eras caso tan liberal. es luchar por ideales, es luchar por mí, es luchar para que yo me sienta cómodo, para que yo me sienta bien, para que no nadie me ofenda, para que nadie piense distinto, para que, es decir, no, el mundo no es así. Claro. El mundo no es así. O sea, si uno crece en una cuna en donde le dan todo, todo se lo facilitan, cuando salga afuera se va a encontrar con un mundo violento, un mundo contradictorio, un mundo difícil de entender, y resulta que ahora tratar de entender el mundo es una blasfemia. O sea, está mal. Es decir, el mundo debe cambiar, yo no debo cambiar, ¿no? O sea, yo estoy bien y el mundo está mal. Tratar, y cuando uno explica eso, mira, está bien, tenemos ideales, tenemos buenos deseos, creemos en los derechos humanos, pero tú tienes que entender cómo es la realidad, ¿no? Y le dicen, no, eres un mansplainer. O sea, qué absurdo, ¿no? Si lo dice, O tú no claro, puedes enseñarme, ¿no? No puedes cuestionar mi experiencia. todo se puede cuestionar. O sea, el problema es que cómo les puede ofender una idea. Si ya te ofende la idea, ¿dónde puedes vivir? En una cápsula de cristal, no sé, es difícil, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a este extremo? No sé si Yo creo tenga que que, no sé si se parente con el fanatismo esto, porque hay una cosa es, así es media una forma de torcida, ¿no? es un fanatismo preocupante, porque la academia se basa en el diálogo, se basa en la discrepancia, se basa en que, y yo aprendo cuando confronto mis ideas con las del otro, y a mí me puede chocar, o sea, muchas veces me ha pasado siendo estudiante de, de pregrado, de doctorado, y ahora como profesor, investigador, me ha pasado que he tenido que leer cosas que no me gustan, o cosas que contradicen mi visión del mundo, me ha pasado muchísimo. Y después de un proceso de análisis digo, sí, o sea, yo estaba equivocado. Efectivamente, no era como yo pensaba. Al principio leo el artículo, leo los artículos, resulta que los artículos contradicen lo que yo pensaba. Y sí, yo entiendo que uno siente un dolor cuando uno abandona una idea, pero hay una idea de Wittgenstein que él decía, un filósofo que no discute es como un boxeador que no pelea. Y los boxeadores aguantan los golpes. ¿Cómo aprende un boxeador a aguantar el golpe? Pues recibiendo golpes. O sea, Claro. tantos golpes ha recibido y ya no le duele. Entonces, el académico es lo mismo, es decir, tantas ideas contrarias ha leído y ha escuchado que ya no le duele, ya no le ofende que alguien piense diferente. Si alguien piensa diferente de mí, yo le refuto. Aquí están mis argumentos, aquí están mis investigaciones, aquí están los datos. Y puedo cambiar de opinión si tú logras convencerme. O sea, pero no me siento ofendido porque alguien piense distinto. Y uno tiene que aprender a manejarse de esa manera. O sea, la vida es una agonía. La vida quiere decir que la vida es un conflicto. Y si no aprendemos a manejar los conflictos, vamos a estar continuamente deprimidos y llorando y pensando que el mundo conspira contra nosotros. El mundo no conspira contra nosotros. O sea, esa feminista que dice que el patriarcado, o sea, mira, el patriarcado ni siquiera se ha enterado que tú existes. ¿Ya? O sea, no creas que el patriarcado está buscándote para oprimirte, ni siquiera sabe que existes, no sabe ni cómo te llamas. ¿Ya? Pero Es una, sí hay algunas estructuras en la sociedad que han puesto a la mujer, digamos, en una condición con un cierto grado mayor de opresión que al varón. Eso es algo, digamos, tradicional, ¿no?
Por pero supuesto. tampoco hay una cosa tan trágica. Por eso se dan las luchas para la reivindicación de los derechos de las mujeres y hasta un punto me parece que son correctas. ¿Cuál es el punto de discrepancia Por o la crítica supuesto. que le harías de ese tema? Es decir, yo tengo ciertos principios que considero básicos, considero que son los principios del sistema democrático de convivencia más justos que hemos encontrado hasta ahora, hasta que alguien los cambie, pero todavía no tenemos nada mejor. Y se llama derechos humanos, y se llama civilidad. Y los filósofos han reflexionado durante muchos años sobre qué cosa es un ser humano y qué cosa es la vida civil, la vida en la ciudad, lo que Aristóteles entendía por el animal político, quiere decir un ser que vive en una ciudad y vive en relación con los demás. Y se ha luchado muchísimo, se han dado muchísimas guerras, millones de personas han muerto para conquistar los derechos humanos. ¿No es cierto? La Segunda Guerra Mundial fue una de las grandes masacres de la historia para acabar con una idea totalitaria que es el fascismo. Y después, largas décadas para acabar con el comunismo, que todavía, bueno, quedan algunos remanentes, ¿no es cierto? Pero hemos como que avanzado en la idea de que los derechos humanos son principios básicos y que la democracia es la manera menos dañina de vivir. La democracia significa aceptar que otro piensa distinto. Y los derechos humanos significan que por más vil que sea esa persona tiene derechos básicos. Mi problema con el feminismo actual es justamente eso, que viola los derechos humanos y viola la civilidad. Y en ese momento ya no, está muy bien. No hay ninguna duda de que un sector del feminismo. Un sector del feminismo. Un sector bastante importante. Porque siempre son cuestiones así. Pero no tengo ninguna duda de que la mujer es igual al hombre. Ese es un principio de derecho humano, fundamental. Pero otro principio de derecho humano es la presunción de inocencia, que está siendo constantemente violada. Otro principio es la vida civilizada, es decir, que tenemos instituciones que deben funcionar. Si yo tengo una discrepancia contigo, si no estamos de acuerdo, vamos a una corte civil y el juez decidirá quién tiene razón. Pero no lo vamos a estar peleando o yo voy a estar publicando tu dirección, tu teléfono para que te insulten y te llenen de agresiones. Eso es incivil. O sea, en el momento en que el feminismo se convierte en un movimiento incivilizado, que viola las normas de convivencia, que viola las instituciones, los derechos humanos, yo no puedo estar de acuerdo. O sea, tendrían que convencerme de que es justo violar los derechos humanos y violar la democracia para obtener ciertos derechos que en realidad no sé cuáles son. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Pasa que también hay un atropello a cualquier cantidad de derechos, porque tú me dices muy bien, ha habido la lucha por los derechos humanos, años de años, hubo también mucha lucha por los derechos laborales, por los derechos sociales, y sin embargo se pisotean y se destruyen día tras día. Tú dices, el mundo no conspira contra nadie, pero de repente por ahí el mundo conspira contra todos los que no tienen una gente que los proteja, ¿no? Te puede proteger tu clase social, te protege las influencias de tu familia, pero si no tienes familia, no tienes dinero, no tienes una injerencia social, prácticamente el mundo acaba conspirando contra ti, ¿eh? Bueno, de varias maneras. Yo sí creo, porque he estado leyendo sobre eso últimamente, sobre todo, o sea, hay estructuras sociales. Claro. Y hay estructuras sociales que explican el racismo, la homofobia, el clasismo, ¿no es cierto? Todo eso existe, son fenómenos universales que han existido desde que existe la humanidad, desde que existe la civilización, mejor dicho. Y tenemos la obligación moral de cambiar esas estructuras, de mejorarlas o de por lo menos hacerlas menos dañinas, ¿no es cierto? Que una persona que nazca en una familia humilde no tenga tan pobres oportunidades como una persona que ya nació en una familia rica. O sea, por lo menos hagamos el esfuerzo de lograr cierta igualdad, de que la desigualdad sea pues tolerable, por último. Ya, yo quisiera un mundo igualitario, pero si no es igualitario, por lo menos si hay desigualdad, que sea algo más o menos tolerable y que permita la promoción del talento y del desarrollo de los proyectos de vida. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Contra el racismo, el racismo no se puede aceptar.
contra el machismo. El machismo no se puede aceptar, la idea de que la mujer es inferior o cumple un papel en el hogar, o tiene que hacer así, tiene que ser servil y amorosa. Por supuesto que esos son... Esa es una idea patriarcal, ¿no? Está tenemos en que la desaprender. Biblia, viene de ahí por ahí. ¿Y qué Tenemos que más? desaprender, tiene que desaparecer. Bueno, no va a desaparecer tan rápido, pero va a desaparecer. La otra discrepancia que tengo con el feminismo, que es otro tema que se me estaba olvidando, es su poco cientificismo. Porque, por ejemplo, si tú quieres estudiar la criminalidad, eso es un tema muy especializado, es un tema psicológico, psiquiátrico y social, y para abordarlo y comprenderlo tienes que hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto? Tienes que entender, por un lado, la mente del criminal, cómo es, o sea, qué tiene en su cerebro, cómo es su estructura mental, tienes que entender dónde nació, cómo vivió, y tienes que entender el contexto social dentro del que se producen sus crímenes, ¿no es cierto? Sí, existen lamentablemente violadores. Eso es terrible. Pero no se va a solucionar pues, metiendo a la gente en la cárcel, simplemente. La pregunta es qué cosa hay en la mente humana. Y la mente humana es un producto de la evolución. Nosotros tenemos un alto concepto del Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens desciende de caníbales, desciende de violadores, desciende de gente sumamente violenta que tenía que sobrevivir en un ambiente hostil. Somos descendientes de gente sumamente violenta. También somos descendientes de gente sumamente sabia y por eso nos hemos civilizado. Pero las feministas rechazan toda esa explicación. O sea, es como si de pronto el ser humano estuviera totalmente desconectado de la evolución de las especies, como si no fuera un animal más. O sea, somos un animal más, ¿no es cierto? Y como animales que somos podemos ser muy buenos, muy tiernos, muy cuidadosos, muy cariñosos, también podemos ser muy perversos. ¿Por qué se niegan a esa investigación? ¿Por qué todo le quieren echar la culpa al patriarcado? ¿Por qué no se dan cuenta de que el cerebro humano tiene un lado sumamente positivo que está en el lóbulo frontal, que es racional, y tiene también muchos sectores oscuros que todavía no comprendemos bien? Y sobre todo, tenemos niños que crecen en ambientes sumamente hostiles, sumamente agresivos, y que además sufren de alguna patología o heredan una patología de sus padres. Mira, Daniel, eso está bueno desde un enfoque bien racional, pero también hay un tema que ha sido importante siempre, pero que, digamos, desde un enfoque tan racional a veces pierde hasta la condición metafísica que tenía antes, que es el mal, ¿no? Ya. El mal, la maldad, el ejercicio deliberado de maldad que puede tener un violador, un asesino, que claro, si lo enfoca psiquiátricamente puede decir, este es un psicópata, ¿no? O puede ser que sea un psicópata, pero puede ser alguien normal que se le salió el monstruo, como se dice, e hizo de las suyas, y nadie se lo imaginaba que podía llegar a ese desenlace. Hay condiciones y circunstancias que pueden hacer aflorar también estas posibilidades, y es una cosa infernal prácticamente. Entonces, tal vez mi discrepancia es racional con las feministas, con las que son fanáticas, digamos. Porque con un fanático es claro que no se puede discutir nada, ¿no? Una persona más centrada, que es crítica inclusive de todos estos sucesos que estamos criticando, no hay ningún problema para tratar con una feminista, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Agarra, por ejemplo, personajes como Laje y Márquez, los autores del famoso libro de la izquierda, el libro negro de la izquierda, etcétera, que casualmente ellos son bastante pseudocientíficos, ¿no? Te ponen cualquier cantidad de estadísticas, tergiversan los datos, las cifras, y sin embargo, ¿ellos qué hacen creer? Que todas las feministas son unas fanáticas. Yo digo, bueno, ¿por qué no se ponen a discutir con una doctora en estudio de género o con una doctora en antropología que sea feminista? Pero se agarran a discutir con una enfebrecida que no quiere razonar nada, le ganan, y mucha gente se lleva la impresión de que todo el feminismo es un caos, una cosa que no sirve para nada. Yo considero que eso no es así, ¿no? Hay cosas que son muy valiosas en el feminismo, pero hasta las ideas más hermosas de la humanidad se han tergiversado y se han vuelto dañinas cuando han caído en manos de fanáticos. Te comento lo de Laje y Márquez por un tema que quería preguntarte. Es cierto que cuando se presentaron
en la Universidad Católica, tú estabas en la nómina de los profesores que iban a discutir y que al final discutieron con alumnos, que fue todo un... Yo me inscribí, por ejemplo, para ir a discutir la vez que estuvieron en San Marcos, pero fue todo un problema así, dije, no, acá se están recontracuidando, no se va a poder discrepar de una manera adecuada y ya no fui. ¿Es cierto lo que pasó? Coméntanos a ver al respecto. Totalmente cierto, estuvieron buscando personas que quisieran debatir con Laje Márquez y lamentablemente mucha gente no quería, tal vez tenía miedo, tal vez decían, bueno, no le vamos a dar visibilidad a estos dos personajes. Mi opinión es que sí es bueno debatir, que sí es necesario debatir. O sea, esto de decir, no, yo no voy a debatir con fulano, porque... No, yo creo que el debate es bueno, y aunque sea con ese tipo de personas que son, a mí, en mi opinión, sobre todo Márquez, personas sumamente desagradables, ¿no? Y sumamente Sí, manipuladas. Y yo estaba, bueno, me contactaron y dije, ya. Y 2 horas o 4 horas antes me llaman para decirme que no, que se ha cancelado, que, bueno, que hubo un problema entre los organizadores, me dieron una excusa de que fulano no quería que yo estuviera, en fin. Yo tenía preparado el material y no había ningún problema. Es más, yo le he propuesto a, no me acuerdo quién, Paco Bazán, hay otro Paco, en fin. Si quieres, yo solo debato con los dos. No, para mí no hay ningún problema, porque sus ideas claro. son tan básicas, son tan refutables. Para mí, o sea, no es ningún problema. Ellos no van a enfrentar jamás a un intelectual, a alguien que sepa de lo que está hablando, a alguien que haya leído, que Es haya cierto lo investigado. que No, dice, ellos hablan porque con activistas. cualquiera, mira Daniel, cualquiera que va a googlear alguna polémica que hayan tenido Laje y Márquez en la Argentina, en una universidad importante, ninguna. En la Universidad de Buenos Aires no tienen ningún espacio para discutir con Laje y Márquez, ¿no? O sea, que se enteren los televidentes, los espectadores del programa, porque es una realidad. Sin embargo, sabe lo paradójico, que en tu crítica al feminismo, y pese a que te has opuesto a Laje y Márquez, vaya a haber gente que se le ocurra pensar que tú tienes algo que ver con ellos por esas críticas al feminismo, y ciertamente estamos demostrando que no tiene nada que ver, pero hay de todo. Mira, nos queda unos minutos. Mira, sin lugar a dudas, espero contar con tu participación en Ah, próximas vale, ocasiones porque hay mucho que hablar. gracias. Te decía que me habían escrito algunos personajes de Facebook, de las redes, de que por favor comentemos algo sobre Borges. Entonces, vamos a satisfacer a esa audiencia que está a la expectativa. Vargas Llosa decía, con suma sorna, que Borges había creado un ejército de imitadores patéticos y que eran unos borgesitos. Y creo que más que nada se refería al Borges, que es el Borges de las construcciones laboriosas, mentales, ¿no? Silogísticas, tipo el jardín de Cedro que se bifurcan, etcétera. Pero hay otro Borges que es el apologista del coraje, del valor, Sí. que es el que prefiere, por ejemplo, Roberto Bolaño y otras personas. ¿Con qué Borges te quedas? ¿Por qué? ¿O alguna otra apreciación sobre este mundo paradójico de este argentino genial? Sí, no, yo creo que los dos Borges, o sea, tocó muchos temas, y lo que pasa es que tenía ciertos tópicos a los que recurría mucho, que era el laberinto y la herejía. También el tema, pues, de la masculinidad, el valor, ¿no? La valentía también están. Yo creo que sí ha habido una influencia positiva en Borges, de Borges sobre autores como Bolaño, ¿no? O sea, porque lo logran interpretar y no se trata de copiarlo, ¿no? Hay algunos escritores que quieren copiar su estilo, su manera de adjetivar. Bueno, yo lo he hecho a veces en Facebook, pero no, si yo quisiera escribir un cuento, una novela, no es lo que corresponde hacer. Yo creo que Borges es un autor fundamental en cuanto a que nos ha dado ciertos motivos, y uno de ellos es el problema del tiempo, el laberinto, y sobre todo, algo que mucha gente se el tema de la ética. Como discutí ayer con una antropóloga sanmarquina, ¿no? O sea, eh, la ética principista, la ética de que yo tengo, estos son mis principios y estos son, explican todas las cosas, es peligrosa, es totalitaria. Y Borges lo demuestra en sus cuentos, ¿no? O sea, Borges era, sobre todo en sus últimos años de vida, un eticista, ¿sí? Que se dio cuenta que el gran problema es el problema de la ética, de lo que es el bien.
Pero cuando uno lee sus cuentos, se da cuenta de que el problema ético es ser, digamos, ser fanático de los principios. Y ese fanatismo lleva a paradojas, lleva a laberintos mentales, lleva a lecturas absurdas, ¿no? Lleva a una desconexión de la realidad. Borges, por el contrario, está haciendo una crítica a estas ideas extremistas que, por ser extremadamente principistas, están totalmente desligadas de la realidad. Y entonces nos está hablando también de nuestra época, en la que efectivamente el fanatismo está cobrando otro color, pero reaparece, y reaparece bajo la forma de ciertas éticas, o sea, un eticismo tergiversado, fanático, que lleva a paradojas tras paradojas y totalitarismo, a fin de cuentas, ¿no? Que aparentemente no son nocivas, pero que pueden acabar siendo terribles. Es un buen punto para concluir esta conversación, porque casualmente hoy es un aniversario luctuoso, por supuesto, del atentado de Tarata, ¿no? Yo vi hace unos días que estaba... A lo que puede llegar. Sí, yo estoy totalmente convencido, ¿no es cierto? Tengo ciertos principios que son incuestionables y que no pueden ser refutados por ningún hecho, ninguna evidencia, ¿no? Entonces, fanatismo es la burguesía, y no solamente la burguesía, sino incluso cualquier obrero que no sea comunista o cualquier campesino que no sea comunista como nosotros. Es más, nuestro enemigo puede ser incluso otro comunista de una desviación ideológica. O sea, el pensamiento Gonzalo, como se le dice así, es un laberinto que a Borges le hubiera fascinado, pero justamente de eso está hablando, de ese tipo de laberintos mentales que llevan a constantes paradojas y a una desconexión absoluta de la realidad, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué cosa es leer? Esa es mi pregunta, ¿qué cosa es leer? Entonces, ¿por qué en Borges el tema de lectura aparece tantas veces? Porque justamente él está pensando, está desarrollando las ideas de la ética de la lectura. La ética, o sea, el lector, o sea, hay una ética de leer, ¿no? Y hay una manera de leer. Vamos a conversarlo con más detenimiento en una próxima ocasión, Daniel. Te agradezco tu participación tan entretenida. Creo que he hablado demasiado. No, está bien, estamos bien. Vamos a coordinar a ver unas presentaciones ya con mucho gusto, Daniel. ¿Ya? Entonces, gracias. Vamos a pasar al siguiente bloque del programa, que nos acompañará el abogado y economista Ricardo Noriega Salaverry.
Buenas noches. Soy Percy Vilches Salvatierra y en este bloque segundo del episodio de hoy de Libertad Bajo Palabra contamos con la participación de Ricardo Noriega Salaverry, abogado, economista, administrador de empresas, masón, un expertise vital muy amplio. Bienvenido, Ricardo. Un gran placer, Percy. Sabemos de tu esfuerzo editorial, tu esfuerzo como escritor y sobre todo como analista político, bajo palabra, y yo creo que está camino a convertirse en un referente sumamente importante, donde estamos bajo una coyuntura donde el país requiere eso, requiere ilustración, pero si bien es cierto, tú por naturaleza eres un insumiso, un hostil, un rebelde al status quo, pero lo haces transmitiendo conocimiento y eso cae bien. El común denominador en la coyuntura lanza a veces barbaridades, dicterios, insultos, donde no hay fundamentos de hecho y menos de derecho. Entonces me encanta estar en tu programa y adelante, podemos comentar lo que te venga a la mente. Muy bien, te agradezco tu comentario tan fraterno como siempre. Bueno, indudablemente que lo principal que ha transcurrido en esta semana desde el bochornoso incidente de las votaciones parlamentarias del 4 y 5 de este mes ha sido el necesario renuevo o la reforma y renovación del gabinete ministerial que ya estaba pidiendo oxígeno hace mucho tiempo. Sobre ello voy a pedir tu opinión, pero primero quería esclarecer que hay mucha gente que dice Vizcarra recién se ha volcado plenamente a la derecha. Entonces yo digo a estas personas que Vizcarra todo el tiempo ha estado siendo servil a los medios que manejan el poder económico en el país. Se ve en la distribución de los millones que se han dado indebidamente en el programa Reactiva Perú. Y bueno, ahora por lo menos se puede ver que hay una cierta justificación para esta derechización de su gabinete, porque el país va a pasar pronto a la fase última del programa de reactivación económica del gobierno. Así que de alguna forma estos cambios le favorecen, aunque no están exentos de crítica. Ahora, por favor, Ricardo, coméntanos al respecto. Yo comenzaría por el viernes antepasado, querido Percy, donde un grupo de profanos, ignorantes, ineptos en el Congreso intentaron realizar, unos dicen 5, yo creo que 8 reformas constitucionales. Bajo la conducción, tú eres abogado como yo y buen abogado, sabes que el derecho constitucional es una especialidad, que creo, por lo menos, conocerla. Pero ¿a quién señalan como el hombre que debería dar la pauta académica, sesuda, inteligente? Un individuo como Omar Chejade, cobarde incluido, porque tú recordarás el escándalo muy cerca de acá, en mi oficina del estudio de abogados acá que tenemos en Miraflores. La bruja de Cachiche. De Cachiche. Para los que no recuerdan, tienen mala memoria, este individuo era vicepresidente del traidor Ollantumala, hace un lobby ilícito, porque hay lobbies lícitos, regimentados en Estados Unidos y en Europa, y lleva a su hermano de ayudante, de levantador de portafolio. Un grupo de generales iban a hacer algo muy sucio y preferir adelantar y, sobre todo, poner a la palestra a favor a una azucarera. Y descubren el tinglado y este cobarde Chejade hace que su hermano lo metan preso. No me lo han contado. Yo fui a ver un tema de ayudar a un preso que quería suicidarse en Ancón 2, allá en la prisión, y lo vi entre rejas. Entonces, ¿cómo quiero complementar para no alargar mucho? Felizmente a ti y a mí no nos gusta hablar mucho, por eso voy a controlarme. Simple y llanamente, intenta hacer estos cambios, se inicia con el purito, el pretexto, que es muy saludable cambiar el tema
de la inmunidad para que no sea impunidad. Todos aprobamos, pero meten una serie de errores. El presidente sale después del amanecer a decir vamos al referéndum, estoy abreviando porque el tema lo conoce todo el mundo, y en un acto de combinación de ineptitud, venganza, ignorancia supina, y no estoy a favor de Vizcarra, por cierto, yo creo que él no debería tener inmunidad, pero han regimentado en primera instancia con una norma que un fiscal recién juramentado del último región de la República puede investigarlo, procesarlo, hasta pedir prisión preventiva al presidente. Toda esta ignorancia nos aterra. Ahora, concatenando con lo que tú dices, ya más a cercanas horas, el cambio de gabinete, bueno, pues todos conocemos a Cateriano, ¿no? Ya sabemos que es un elemento político corcho, se adecúa a las olas. Hay una serie de especulaciones, le sacan lo de la luz verde, le sacan el tema de Nadine recibiendo órdenes, del satélite que todavía está en proceso, hay todo un expediente con la fiscal de la Nación, Zoraida, que está latente. En fin, ¿qué pienso? Para terminar la respuesta, nada. Todo esto va a seguir en un statu quo totalmente injusto, con un Reactiva Perú, que los invito a que vean en nuestro canal de YouTube. Hemos repudiado ello, porque Rodríguez Pastor, a quien conozco, oiga, cerró todos los hoteles de Casa Andina. ¿Cuál es el espíritu de Reactiva Perú? El Congreso de la República le da la potestad de que legisle al Ejecutivo. Y la legislación era bajo 2 decretos legislativos para que esos dineros vayan para 3 años de plazo, con 1%, 0.8%. Un año libre dentro de los 3 años, un dinero baratísimo. Ahora... Eso ha sido casi un regalo, ¿no? Y ha sido algo bien indebido. Han cancelado a todos los trabajadores y no le han dado a las MIPES. Esto es totalmente ofensivo. Adelante, Percy. Tú sabes que lo hemos señalado en artículos y ensayos que hemos dispuesto en los últimos días y, bueno, lo hemos debatido también en algunos otros espacios privados. Coincido con tu crítica, pero ya que has hablado de Chejade y que, por supuesto, es el gran responsable de ese bochorno que se dio en la Comisión de Constitución, que ha sido una atrocidad jurídica, hablabas del tema de las deslealtades, y yo te digo que para las deslealtades fraternas no hay ningunos otros personajes tan intensos como los Humala, ¿no? Ollanta, en la manera que dejó a Antauro, independientemente de la categoría que tiene ese individuo, que no me parece para nada una persona ideal para hacer política, pero el hermano, bien pudiendo indultarlo, no lo hizo en ningún momento entre tantos otros actos que nos llevó a hacer por su falta de carácter. Entonces, ahora, viniendo hacia lo concreto, que estábamos comentando, lo del gabinete de ministros que se ha renovado el día de ayer. ¿Qué posibilidades tiene este gabinete de hacer algo que francamente favorezca a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, y no solamente a un grupito de gente poderosa que me parece, tú dices, no hay nada, pero hay la oportunidad de que Cateriano llegue a establecer un consenso con las fuerzas del Congreso y con los problemas que tiene la gente común? ¿Qué te parece a ti eso, Ricardo? Pero en un juego corto te lo pido, por favor. Yo quisiera que la respuesta sea sí, pero es un no rotundo. Cateriano, no hay necesidad de que sea muy inteligente, ha dicho que su prioridad 1 es la lucha contra el coronavirus, el tema de la reactivación económica. Pero dime, ¿cómo se puede atacar este virus entrando al liderazgo en mortandad, en engaño? No ha habido la prevención sanitaria, por más que Vizcarra le eche la culpa a los anteriores gobernantes, que por supuesto han tenido y mucha culpa, pero ha habido mentira, ha habido cifras fraguadas. Eso no va para más. Ahora, con la salida en el aeropuerto ayer, ha habido pues contaminados a la N, y esto se pone peor. Reactivación económica. Tenemos a la ñaña, la ministra joven, María Antonieta Alba, en economía, que ya ha salido la presidenta de la CONFIEP a aplaudirla, porque por cierto, está alineada y alienada a esos grupos.
cuando hablamos de Reactiva Perú, es lo más ofensivo, Percy. Acá a mi estudio llega la gente de Gamarra, es el principal emporio textil de América Latina, y me dice, oiga, doctor Noriega Salaverry, yo he sido empresario, emprendedor, tenía 50 trabajadores, está vendiendo en la esquina, está vendiendo como ambulante. Entonces, en estos momentos me quedaré toda la noche trabajando, estoy preparando acciones de inconstitucionalidad, y te lo digo como una primicia a tu programa, para entrar a la lucha judicial. Y yo voy a pedir no solamente que metan presa a Socorro Heisen, la superintendenta de Banca y Seguros, que como tú sabes le he denunciado por ser una organización criminal. Ella no supervisa nada, está coludida con el tema de la tasa de interés y con los bancos, en la usura. He pedido 20 años de prisión para este inservible, penosamente, hija de Luis Emiliano Heisen Inchaustegui, fundador del APRA, y fue mi gran maestro de la logia masónica cuando yo me incorporé, y luego de años yo fui gran maestro. Pero bueno, ¿dónde voy? A tu pregunta, ¿crees tú que si no metemos presión judicial, ojalá encontremos jueces probos? Tengo fe en la doctora Ledesma, que conocí a su padre y luchamos juntos defendiendo allá a los mineros en Cerro de Pasco. Tengo fe. Y no enervamos esta burla de Reactiva Perú, no solamente voy a pedir que le den a los chiquitos económicamente, que devuelvan el dinero. Esto ¿Te ha prosperado este tipo de acciones? ¿Te ha prosperado alguna vez? Entre los mismos bancos, entonces ellos se balancean el dinero. Está muy bien el discurso, pero te digo, ¿alguna de esas acciones que hayas iniciado antes, te ha prosperado este tipo de acciones antes? ¿Algún funcionario que le haya puesto una denuncia? Sí, cuéntanos. Tú sabes que de los 20 años estoy luchando en forma de honor por los campesinos. He estado en el BRAEN defendiendo a Nelson Palomino. Hemos luchado. Pero te digo, algún funcionario, porque si me dejas terminar. Es difícil ahora ese beso, ¿eh? Pero vamos a ver cómo se da. Está muy bien. Últimamente hemos presentado 2 acciones de inconstitucionalidad y hemos triunfado. Acciones de inconstitucionalidad, según el artículo 200 de la Constitución, pocos lo ejercen. Yo salgo con mi micrófono, hemos logrado firmas, podemos lograrlo. Y si no, nos iremos a fueros internacionales. Pero si quieres concatenarlo con el tema del fraude que ya está preparado para las próximas elecciones. Tú me dirás, ¿de qué fraude me hablas? Tú sabes. Yo entiendo a lo que vas, porque es claro ya de que los partidos que no han logrado consolidar sus inscripciones o que no han podido recabar firmas, por supuesto, se van a ver desplazados. Ahora, la pregunta sería si entre todos estos partidos habría algún candidato que hubiera tenido posibilidades genuinas de poder acceder a la presidencia, porque como nosotros sabemos, a la presidencia no solamente se llega por tener un buen programa o por tener carisma, sino como decía en su momento ahí en la torre, que se llegaba por oro o por fusiles. Acá ya no se usan tanto los fusiles, pero nosotros sabemos que el oro y los intereses de la gente que maneja el medio económico se imponen para negar las posibilidades de que acceda al poder alguien que pueda cuestionar estas estructuras. Yo te digo esto porque sé que tú tienes el partido que se llama Despertar Nacional. Tú tienes una crítica y estás hablando ya de un fraude que ha desplazado a los potenciales candidatos, y lo peor que hay gente que tiene alguna representación popular, ¿no? A ver, coméntanos, Ricardo. Por cierto, te agradezco tu pregunta. Mira, en las próximas horas verás un video de nuestro equipo de producción que transmite todo lo que acabas de decir. Mira, hace pocas horas el señor Sillonis ha salido con Mávila Huertas y Mávila le dice, ¿y usted va a ser candidato a la presidencia de la República? Sí, le dice, pero todavía no me invita a ningún partido. Claro. Roque Benavides no tiene ningún partido y va a ser candidato. Jorge Nieto también. Forsyth también. Bueno, Nieto con esto último que ha salido de Odebrecht, creo que no. Hay un líder que busque que lo inviten. Son los vientres de alquiler. Nosotros con Despertar Nacional, como no soy ladrón, perdimos la inscripción.
Recordarás cuando fui candidato a la presidencia de la República el 2011 que saqué el chicote contra los corruptos y tengo buena mano, porque Nadie todos... se olvida del chicote, tantos críticas como cosas a favor he oído de eso. ¿Perdón? Nadie Entonces, se olvida del chicote, te digo, porque he oído críticas y he oído gente que está a favor del chicote, pero tú sabes también todo lo que se ha tergiversado acerca del uso de ese elemento de castigo tradicional, ¿no? quiero rubricar la respuesta. Entonces, al perder la inscripción nosotros, mi querido Percy, la dictadura de Fujimori, tú sabes, cuando yo fui gran maestro de masones del Perú, me mandaron 80 delincuentes, intentaron matarme asaltando la Gran Logia. Perdimos la inscripción como no somos ladrones ni quiero serlo. Entonces, nos encontramos... No lo seas. Para conseguir 24.800 firmas. Eso lo sacábamos en 3 semanas. La dictadura nos obligó a sacar 400.000 firmas. Y viene la pandemia. Y los congresistas se han postergado el plazo, ellos, para tener sus afiliados. La Fujimori, hija del condenado, la que nunca ha trabajado, Keiko, tiene 4.000, 5.000 afiliados. Entonces, a nosotros, que somos cientos, de repente miles en el Perú, que queremos ejercer nuestro derecho ciudadano, no nos permiten inscribir el partido. Este es un crimen. Y los grandes candidatos que he mencionado, los que he citado hace unos momentos, están buscando quién los invita. Están metiéndose la mano al bolsillo para pagar vientres de alquiler. Nosotros, si en mi caso me lanzo a la presidencia, va a ser esforzándonos como lo hicimos en plena dictadura, sacando las firmas, Percy. Es que, bueno, yo considero que es válida tu crítica, pero es que ciertamente ahorita hay problemas metodológicos para poder llevar a cabo la suscripción, el recojo de las firmas, etcétera. Digamos que más o menos tiene una justificación el gobierno y el medio para no dar estas posibilidades. Yo sí considero que son posibilidades ilegítimas, son arbitrariedades porque atentan contra los intereses de la ciudadanía que tiene a sus candidatos, que son sus representantes, que precisamente uno de los problemas graves que tiene la política es que hay cualquier cantidad de individuos que tienen cargos públicos que no tienen ninguna representatividad popular. Pero ahora, pese a lo que tú comentas, podría ser un tema que debe esperar, ¿no? De repente podrían haber alianzas con algunos partidos que sí tengan la inscripción para ir colocando a su propia gente, etcétera. Son uso de la política también. Yo creo que la pandemia prácticamente nos obliga a tener que usar otros métodos, como este que estamos utilizando, por ejemplo, ahora, de hablar por el Zoom. Yo espero que se pueda dar alguna participación de tu parte, considero que eres un político valioso, pero lamentablemente así está el medio, y sin embargo, lo más grave, Ricardo, que la gente se sigue muriendo. Se cambia el gabinete, pero no se cambia ninguna directriz política económica por parte del presidente, y es algo que ya no se sabe qué hacer, porque la gente también ha tenido un desbande, como tú lo señalabas hace rato, en el Jorge Chávez. Ahora la gente sale, hace lo que sea, se están infectando por miles. ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia tan dramática que vive el país, Ricardo querido? Te agradezco la pregunta. Lo primero, la primera área de tu inquietud está en el tema del partido. Mira tú hasta dónde va este individuo que es el presidente del Congreso, llamado Manuel Merino de Lama, demostró una ineptitud total al convocar a tropel la instalación del Congreso. ¿Por qué? Porque quería ganar su sueldo, quería ya comenzar a ganar. ¿Y por qué digo inepto, incapaz? Arriesgó la vida de los congresistas. Los convocó a todos en un pleno, se besaron, se abrazaron, y yo tengo la referencia que hay por lo menos 30 congresistas contaminados, fuera de una gran cantidad de empleados en el Congreso. Hace 48 horas se han ido a Trujillo. Donde terrible. Cualquier cosa. Terrible. ¿A qué quiero llegar? ¿Por qué compara esto con los partidos? Porque la única noche que se quedaron hasta las 3, 4 de la mañana, a excepción del viernes antepasado para la reforma constitucional, ¿sabes qué aprobaron, Percy? Tú eres un hombre enterado. La primera ley. Ellos se postergaron, tenían plazo hasta el 15 de abril para presentar sus 700 afiliados. Lo postergaron
sin límite. Antes de ayer han aprobado, y ha salido ayer en el peruano, ya no hay primarias. O sea, todo se fue al cacho. Y estoy seguro que el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional la reforma y todos los inservibles van a seguir con la inmunidad que la presentan como impunidad. Entonces, a la segunda área de... Esa ha sido la jugada de Chejade, claro. Bajo esta pandemia, ¿qué hacer con el coronavirus? Bueno, pues yo creo que nada es una varita mágica. Se tiene que reformar y buscar el ejemplo de otros países. Otros países como Italia, el mismo España, que puso una serie de elementos correctivos. No nos olvidemos que a tu interpretación muy lógica, en el aeropuerto, y yo también lo digo, la gente ha salido a tropel, la gente está desesperada, hay enfermedades psicológicas y psiquiátricas, hay desesperanza, porque mucha gente me dice, doctor Noriega Salaverry, yo prefiero morir con el virus a morir de hambre. Tienen hijos, hay hambre. Yo no me arriesgo a decir cuál sería la terapia. En eso tenemos que ser transparentes y honestos. Pero si yo tuviese la conducción del país, lo primero que haría, tú eres testigo, mi querido Percy, nosotros en nuestro Instituto de Desarrollo Ético de América, AIDEA, tenemos un personaje, un científico, un ingeniero, llamado Jorge Hernán Manrique Prieto, que vive en Estados Unidos. Él consigue el dato de una gran fábrica de un aparato que da oxígeno, que no necesita recarga, se conecta a la electricidad y tienes eterno. ¿Cuánto vale? $900. Y yo tuve la paciencia de hacer un video, está en nuestro canal de YouTube. Señor Vizcarra, mande usted 2 aviones a Estados Unidos y traiga y meta oxígeno. Hoy día me han llamado 3 señoras de Jaén, en Cajamarca, llorando por falta de oxígeno, se está muriendo la gente, y tú lo sabes. Eso es terrible. Genocidio contra Vizcarra, y como es un ignorante en la parte jurídica, es más ingeniero que lo otro, no le da pelota. La gente se sigue. ¿Tú crees que nos ha llamado o ha ido a la empresa norteamericana a comprar el oxígeno? Pareciera, oiga, si soy maléfico, ¿qué te quiere la desaparición? Entonces, honestamente, para terminar mi respuesta, sería yo un demagogo diciéndote tengo la fórmula. Pero lo primero que yo haría si tuviese una responsabilidad gubernamental es imitar a otros países, traer las mejores medicinas, traer la vacuna en el momento que salga y sobre todo concientizar a nuestra gente. Y sobre todo, mi querido Percy, que el Reactiva Perú, Dionisio Romero, Carlos Rodríguez Pastor, los de Scotiabank que le han presentado, son canadienses que le han prestado a empresas como he publicado yo, véanlo en nuestro canal de YouTube, a empresas que están contaminadas con lavado de activos. Entonces, esos dineros tienen que ir. Tú que eres un profesional brillante, ¿te ha caído un bono? Nada. Con los profesionales independientes no hay nada. El bono casa, mi querido Percy. Acá en mi estudio ha venido hoy día gente de clase media. Me dicen, Ricardo, me han cortado la luz, no tengo internet, no tengo ningún servicio, no tengo gas. ¿Por qué? Porque este inservible de Vizcarra no piensa en... Mira, Ricardo, está muy bien tu indignación, pero ya creo que le has metido cualquier cantidad de adjetivos al presidente y no se puede coincidir en ellos, pero vamos a ir centrándonos en las ideas mejor. Te pido, por favor. Está bien tu indignación. Tú sabes, he escrito más de 30.000 palabras siendo crítico de este gobierno. Tengo para sacar un libro, pero vamos a ordenarnos un poco. Muy bien. Se ha producido la peor conducción que ha podido tener el país respecto a la pandemia. No veo ningún propósito por parte del gobierno para solucionar estas cosas. Liberó a la gente, es decir, quebró el orden de la cuarentena, que tampoco supo conducir con la rigurosidad que requería el tema. Yo creo que básicamente por no otorgarle dinero a las personas que lo necesitan para poder estar guardados en su casa, como tú dices, que es un drama, que hay muchos que salen para sobrevivir, ¿no? Para hacer algún comercio, etcétera. Pero a estas alturas ya de la realidad no se puede volver el tiempo atrás, ni tampoco se va a dar la intención de volver a una cuarentena
cuyo estipendio se ha dado por el Estado. Ya el gobierno ha manifestado estar plenamente del lado de la sociedad que está muy bien favorecido y que ha estado favorecido toda la vida en el país. Es muy complicado tratar de hallar una solución y no la vamos a hallar solamente siendo críticos. Yo veo la sensación y la circunstancia de impotencia que tiene el ciudadano común y corriente, inclusive otros ciudadanos que tienen participación política, como es el caso tuyo que tienes un partido, y otras personas que tienen sus partidos o que forman parte de movimientos políticos que no van a poder tener participación en las elecciones de 2021 y francamente esta circunstancia de desastre es grave y no hay cómo solucionarla. Te comento, antes de pasar a tu comentario final, en estos días ha fallecido, como tantos otros compatriotas que se mueren esperando que les den oxígeno o alguna cama en los pasadizos y pasillos de un hospital nacional. Me refiero al firme escritor y buen periodista que fue Juan Ochoa López. Lamentablemente, él ha muerto de una manera terrible, como la muerte de todos los que están en este caso, y mira hasta dónde se llega, que no recibió nunca ninguna clase de ayuda por parte del Estado, siendo, como te digo, un escritor inclusive laureado, con premios. Por el Banco Central de Reserva le premiaron una novela hace poco. ¿Qué será de la gente que no tiene mayor instrucción? Te comento que ya te dejo en este comentario los últimos 2 minutos para que despidamos el programa y luego seguiremos conversando con mucho gusto, Ricardo. Adelante. Magnífico, sí. Lo último que has señalado es espeluznante, pero yo quiero ensayar contigo una fórmula que la venimos escudriñando ya hace algunos días y semanas. ¿Cuál es el principal motivo de la contaminación? Es la salida a tropel de la gente, que no es criticable, no se le puede meter presa como se hizo con el que paseaba al perro al inicio. Es dinero, es ayuda. El bono ha sido un fracaso. El bono lo tiene el Contralor General de la República. Se está levantando como 618,000 soles, incluido su aguinaldo de fiestas patrias. Un inservible que no controla nada, porque no hace absolutamente nada. Entonces, hay una diferencia total. Si es que tuviésemos que tomar una actitud para enervar la contaminación masiva, tendríamos que crear reactiva casa, mi querido Percy. Eso significa ir de casa en casa, dándole dinero en efectivo y las facilidades de poder proveerse, porque hubo una gran idea respecto a Billy Neustad, que tú lo conoces perfectamente, donde sí, claro. Cuando comenzó la pandemia, Ricardo, nosotros que hemos estudiado en el Colegio Militar Leoncio Prado, conocemos los intrínculos y la infraestructura militar. ¿Por qué no salen todos los camiones de todas las regiones del Perú a repartir comida caliente, darle al hombre y a la mujer que se muere de hambre y al niño? No dinero de repente porque se lo roban o se lo gastan en cualquier tontería. Entonces, acá hay que pensar cuál es el leitmotiv. Tú que eres abogado, acuérdate de derecho francés. Donde hay un crimen, ¿dónde está la femme? ¿Dónde está la mujer? Totalmente machista, pero es así. ¿Cuál es la motivación de todo lo que significa la pandemia? Salir a tropel y contaminarse. Hay que retener a la gente. Entonces, rubricamos el tema de la situación en estos momentos en el país. Cateriano y compañía, según mi óptica, no dan ninguna garantía. La única garantía que en estos momentos yo pienso que puede estar dando es al Salvador del Solar, que se prevé va a ser el candidato con vientre de alquiler apoyado por Vizcarra. Nosotros no lo vamos a permitir, porque vamos a luchar en fueros nacionales e internacionales para tener derecho ciudadano en un país que se reclama constitucional y civilizado a intervenir en las elecciones. Entonces, yo felicito un micrófono tan democrático como el tuyo en Radio Miraflores, que conozco a Ricardo Palma de muchos años, que siga expresando esta
libertad. Tú sabes que yo jugué 20 años. Espera, Ricardo, te comento que esto es Radio Miraflores Televisión. Programa no por si acaso. Canal 8, no, pues somos el terror. Pero a Dios gracias, me entrevista don Percy. Sí, pero con esa precisión te comento, ¿no? Que es Radio Miraflores Televisión. Hay ahí un asunto que se va a resolver después. Ricardo, un gran gusto conversar con un patriota genuino como tú. Te considero, te respeto por ello, aparte de nuestra amistad. Te deseo, por supuesto, lo mejor en tus propósitos que se buscan el bienestar de la gente a la que representas en los sectores que ya te has movido. Sin duda va a ser un placer tenerte en próximas ocasiones. Nos despedimos por esta noche y a los telespectadores comentarles simplemente de que se protejan lo máximo posible porque se vienen circunstancias muy duras respecto de este virus que no ha sido debidamente controlado por el gobierno y que también ha recibido un influjo del apetito de la gente por quebrar su propia integridad. Así que protéjase, Ricardo. Nos vemos una próxima ocasión. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Percy. La próxima semana. He dicho la verdad bajo palabra, siguiendo el nombre de tu programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.